Vamos a comenzar con nuestro estudio de la confesión de fe. Les pido de favor, hermanos, que tomen sus lugares para poder iniciar. Nuevamente, buen día a todos, hermanos, y bienvenidos a aquellos que quizá nos visitan por primera ocasión. Vamos a comenzar nuestro estudio de la confesión de fe, pero vamos a orar pidiendo la gracia y la bendición del Señor para este tiempo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos en este día, Señor. Gracias, Padre, por concedernos el reunirnos para adorarte, Señor. Señor, te damos gracias por estos estudios de la confesión de fe, Señor. Te damos gracias por estos tiempos en el que nos permite, Señor, seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, Señor, en la doctrina que como iglesia creemos y abrazamos, que es conforme a tu palabra, Señor. Y Padre, te rogamos, Señor, que en este tiempo nos concedas gracia para poder entender, Señor, este tema de la fe salvadora, que pueda ser también de ánimo, Señor, poder ver este párrafo. Y pedimos tu bendición, Señor. Bendice tu palabra en este tiempo, Señor. Bendice lo que vayamos a ver, Señor, lo que vayamos a escuchar, que podamos aplicarlo a nuestras vidas, Señor, que pueda ser de ánimo, consuelo y exhortación tu palabra en este tiempo, Señor. Ponemos este tiempo, Señor, delante de ti, dándote toda la gloria, Señor, y dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les invito a que me acompañen al párrafo 3 del capítulo 14, titulado de la fe salvadora. Quienes aún no tengan confesión, la tenemos en formato digital. Para quien no la tenga, se pueda acercar conmigo, con el hermano Frank, con el hermano Karim, o con cualquier hermano miembro de la iglesia para que se la pueda compartir. De cualquier manera vamos a estar tratando de proyectar en la pantalla el párrafo para que todos lo vayamos siguiendo. Vamos a leer primero el párrafo y después lo vamos a ir desglosando en nuestro estudio. Leamos. Párrafo 3 del capítulo 14 de la fe salvadora. Esta fe, aunque tenga diferentes grados y pueda ser débil o fuerte, aún así es, incluso en su menor grado, diferente en su clase o naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos que son creyentes solo por un tiempo. Por lo tanto, aunque puede ser asaltada y debilitada muchas veces, aún así obtiene la victoria, creciendo en muchos hasta alcanzar una plena seguridad por medio de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Hermanos, esta fe salvadora de la que ya se ha hablado anteriormente en este capítulo 14, es la fe que, como hemos visto, es producida por el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Es una fe que, como vimos,
en las últimas 2 semanas en el párrafo 2. Es una fe que cree que la Biblia es la palabra de Dios. Es una fe que busca responder en obediencia a los mandamientos de Dios. Es una fe que tiembla ante las amenazas del Señor. Y es una fe que abraza las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero principalmente, hermanos, lo que hemos visto acerca de esta fe en el capítulo 14 es que es una fe que cree en Cristo para justificación, santificación y vida eterna. Vamos a ir desglosando este párrafo 3. Nuestra confesión comienza diciendo, hasta donde encontramos el número 11 de referencia: esta fe, aunque tenga diferentes grados y pueda ser débil o fuerte, y ahí vamos a parar. Aquí la confesión, hermanos, nos dice con claridad que hay diferentes niveles de fe. Y esto es, hermanos, esto nos da a entender que hay algunos creyentes que pueden tener una fe débil y hay otros creyentes que pueden tener una fe fuerte. Por ejemplo, hermanos, en los evangelios podemos ver cómo continuamente el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos: ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? Pero por otro lado vemos textos, por ejemplo, cuando el centurión se acerca con el Señor Jesucristo y ese hombre sabía que era solo necesario que Cristo hablara para que su siervo sanara. Y el Señor Jesucristo dijo de este hombre: aún en Israel no he hallado tanta fe como la de ese centurión. Y entonces aquí vemos el contraste de algunos creyentes que pueden tener una fe débil y creyentes que pueden tener una fe fuerte. El autor de Hebreos, hermanos, también hace una distinción entre cristianos inexpertos y los que han alcanzado madurez. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Hebreos capítulo 5. Este es un texto que cita nuestra confesión en este párrafo 3. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Leamos el versículo 13, Hebreos 5, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí nuevamente vemos esa distinción. Hay cristianos inexpertos, aquellos, por ejemplo, que son recién nacidos de nuevo, y hay cristianos que han alcanzado madurez. Veamos, hermanos, el ejemplo de Abraham en el libro de Romanos, Romanos capítulo 4. Romanos 4. Versículos 19 y 20. Pablo está hablando aquí acerca de Abraham y dice en el versículo 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aquí podemos ver, hermanos, lo que afirma este párrafo 3 de nuestra confesión, que la fe de un creyente puede debilitarse o puede fortalecerse. Miren el versículo 19 nuevamente, comienza diciendo: y no se debilitó en la fe. Hermanos, había razones, motivos por los cuales Abraham se podía debilitar, y lo dice aquí en el versículo 19. Si Abraham consideraba su cuerpo de casi 100 años y la esterilidad de su esposa,
Bueno, eso pudo haberlo debilitado en la fe si se miraba a sí mismo. Pero dice en el versículo 20 que él no dudó en la promesa de Dios, sino que por el contrario se fortaleció en ella y dio gloria a Dios. Y así es, hermanos, con la fe de un creyente. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, cuando vemos nuestra debilidad, cuando vemos las circunstancias, nuestro alrededor, nuestra fe se puede debilitar. Pero cuando nuestra fe, hermanos, está puesta en lo que no puede fallar, en la palabra ciertísima e inmutable del Señor, nuestra fe se va a fortalecer, porque estaremos mirando hacia arriba, estaremos mirando hacia Dios, quien no puede fallar, quien no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y entonces ahí es cuando nuestra fe es fortalecida, cuando descansa en el Señor, cuando descansa en la palabra. Y en nuestras propias vidas, hermanos, nosotros podemos pasar ocasiones en donde nuestra fe es más fuerte, otras donde es debilitada. Sin embargo, hermanos, como dice aquí nuestro párrafo de estudio, aun cuando esa fe verdadera que es producida, como ya vimos en el capítulo, cuando es producida por el Espíritu Santo, aun cuando esa fe esté en su menor grado, debido a que es producida por el Espíritu Santo, esa fe verdadera siempre va a prevalecer. Miren, hermanos, acompáñenme por favor a otro texto que cita la confesión en este párrafo 3, en 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, es la salutación del apóstol Pedro en su segunda carta. Y este versículo que vamos a leer, hermanos, es de gran aliento, de gran ánimo. 2 de Pedro 1:1. A veces pensamos que las salutaciones no tienen tanta doctrina o a veces las leemos rápido, pero son de mucha bendición. 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Hermanos, aquí Pedro está asegurando a sus lectores, está asegurando a la iglesia, a los creyentes, les está asegurando que ellos no tienen una fe o un cristianismo de segunda clase o inferior a la de los apóstoles. Aquí, hermanos, está diciendo el apóstol Pedro que nuestra fe es de la misma naturaleza, de la misma esencia que la de los apóstoles. Nuestra fe, hermanos, nuestra fe salvadora no es diferente a la fe de Pablo, no es diferente a la fe de Pedro, no es diferente a la fe de todos los apóstoles. Es la misma fe, hermanos, porque la fe salvífica, la fe salvadora es la que produce Dios. Y así como la produjo en Pablo, así como la produjo en Pedro, es la que de la misma manera la ha producido en nosotros los creyentes. Así que es de la misma naturaleza. Por eso dice aquí Pedro que hemos sido alcanzados por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es de la misma naturaleza. Sigamos leyendo, hermanos, nuestro párrafo de la confesión, párrafo 3 del capítulo 14. Leamos desde el principio y hasta el número 12 de referencia. Esta fe, aunque tenga diferentes grados y pueda ser débil o fuerte, aún así es, incluso en su menor grado, diferente en su clase o naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos que son creyentes por un tiempo. La Biblia entonces, hermanos,
nos habla de algunos que aparentemente confiaron en Cristo, pero realmente su fe era falsa. Acompáñenme, por favor, hermanos, al Evangelio de Juan, capítulo 2. Juan, capítulo 2. Versículos 23 y 24. Juan 2, 23 y 24. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Hermanos, Jesús sabía que la fe de esos hombres era una fe falsa. Muchas de estas personas que tienen una fe falsa pueden llegar a ser muy fervorosas, pueden llegar a aparentar piedad, pero vemos un caso en el libro de los Hechos, el caso de Simón el mago, que aparentemente creyó a la predicación de Felipe, el evangelista. Incluso, hermanos, nos dice la Escritura que abandonó la magia, la magia negra, y se bautizó. Pero con el tiempo, hermanos, se demostró que la fe de este hombre, de Simón el mago, era una fe falsa y que verdaderamente su Dios era el dinero. Pedro, ahí en Hechos 8:20, le dice a Simón el mago, le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Y es por eso, hermanos, que la confesión menciona que aún la fe verdadera, aún en su nivel más bajo, es diferente a esa fe temporal, a esa fe falsa. Sigamos leyendo el párrafo 3. Leamos del número 11 de referencia al número 12. Dice: aún así es, incluso en su menor grado, diferente en su clase o naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos que son creyentes solo por un tiempo. La fe falsa, hermanos, es como aquella semilla que es sembrada en los pedregales, que crece temporalmente, pero que no llega a dar fruto, sino que se seca. Así es la fe falsa, no produce fruto, es temporal. Y al decir, hermanos, que es temporal, no queremos decir que es una fe verdadera. No estamos diciendo que es una fe verdadera que duró poco tiempo o que es una fe verdadera que no alcanzó a madurar. No, estamos diciendo que es una fe falsa. Y el hecho de que no perdure, el hecho de que no dé fruto, confirma de que es una fe falsa. No existen creyentes temporales, no existen cristianos temporales. Eso va en contra de la Escritura. Porque si afirmamos esto, estaríamos afirmando el arminianismo, que enseña que una persona puede ser perdonada, una persona puede ser justificada, puede ser santificada, pero solo de manera temporal. Y eso no es bíblico. No existen cristianos temporales. No existe una fe verdadera temporal. Eso no existe. Realmente todo eso demuestra la raíz, que es una fe falsa. Así que la fe falsa de alguien demuestra que no recibió verdaderamente una obra del Espíritu Santo en su corazón, que no gozó de los beneficios de la salvación, aunque externamente haya podido gozar de la palabra de Dios, como nos lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 6. Así que, por eso, hermanos, es que la confesión en este párrafo enfatiza que la fe verdadera, aun estando en su nivel más bajo,
es muy diferente de esa fe temporal y falsa de algunos. Y veamos aquí el contraste, hermanos, entre Pedro y Simón el Mago. Simón el Mago era un falso creyente, pero el apóstol Pablo era un verdadero creyente, aunque tuvo caídas. Simón abandonó la magia, se bautizó, estaba lleno de entusiasmo y profesaba una supuesta fe. Y Pedro, por otro lado, cuando su fe estuvo debilitada, llegó incluso a negar al Señor Jesucristo. Pero si nosotros pudiéramos ver los corazones de ambos, veríamos que la fe de Simón el Mago era falsa, aunque muy entusiasta. Pero Pedro tenía una verdadera fe, aunque en ese momento, cuando negó al Señor Jesucristo, su fe estaba debilitada. Es como si comparamos, hermanos, una moneda falsa con una moneda verdadera. Quizá la falsa pueda brillar más que la verdadera, pero cuando nosotros las analizamos, podemos ver la naturaleza o el material de las mismas. Entonces veremos que una es falsa, un material falso, y la otra tiene una naturaleza verdadera. Y cuando querramos usarlas, nos daremos cuenta de que la falsa no tiene ningún valor, no va a servir. Pero la verdadera, aun cuando no veamos el mismo brillo que la falsa, esta sí tiene valor. Así es con la fe, porque la fe verdadera es otorgada únicamente por Dios. Así que en el tema de la salvación, cuando hablamos de la fe salvadora, no importa, hermanos, si la fe es débil o no, lo que importa es el objeto de esa fe. Lo que importa es que esa fe esté descansando en Cristo. La fe no salva en sí misma. No podemos poner nuestra confianza en la fe. Quien salva es Cristo. Y nosotros somos salvos por Él, por medio de la fe. Aquí lo importante es en dónde descansa esa fe. En algún otro estudio anteriormente de la confesión había puesto este ejemplo. Imaginemos, hermanos, que este púlpito es una roca firme, una roca fuerte que no se puede mover. Y que alguien tiene una grande fe, como un cable de acero, y viene y deposita su fe en esta roca, porque su fe es grande y la deposita en esta roca. Esa fe, hermanos, que es como un cable de acero, va a estar firme, no se va a mover, va a estar segura ahí. Pero quizá llegue alguien con una fe débil, como de una telaraña, delgadita, y viene y deposita su fe en esta roca. Hermanos, ambas fees estarán seguras para siempre. Tanto la del cable de acero grueso como la de una telaraña. Porque lo que importa, hermanos, es en dónde está puesta la fe, el objeto de la fe. Y si ambas fees descansan en Cristo, estarán seguras. Así que un creyente puede tener una fe débil, pero si descansa en Cristo, esa fe estará segura, nunca se romperá. Y esta fe, hermanos, puede ser fortalecida al ver en dónde está agarrada, en dónde está descansando. Y esa fe débil, como telaraña, cuando esté mirando hacia el sustento, hacia su fundamento, va a sentir cada vez una mayor seguridad. Esa fe va a ir en aumento, se va a ir fortaleciendo cada vez. Y es por eso que los puritanos decían esto: debes examinarte a ti mismo para ver los frutos y las marcas de la gracia. Pero por cada mirada a ti mismo, asegúrate de mirar 10 veces a Cristo,
porque Él es la roca y el fundamento de tu salvación. Así que, hermanos, lo que nos hace fortalecer esa fe es descansar en Cristo, mirarlo siempre a Él, algo que puede darnos seguridad de nuestra fe y aumentarla, es el siempre recordar las promesas del Señor en el Evangelio, lo que está escrito. La palabra es la que nos fortalece, así como fortaleció a Abraham. Abraham tenía muchas razones para dudar, pero su fe estaba puesta en la promesa del Señor. Y eso hizo que su fe se fortaleciera y recibiera, como nos dice Romanos 11, recibiera finalmente con paciencia la promesa. Y veamos, siguiendo con el párrafo, leamos ahora, hermanos, del número 12 al número 15 de referencia, párrafo 3 del capítulo 14 de nuestra confesión. Dice: por lo tanto, aunque puede ser asaltada y debilitada muchas veces, aún así obtiene la victoria, creciendo en muchos hasta alcanzar una plena seguridad por medio de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de la fe. Hermanos, como hombre, Cristo vivió por fe. No solamente ponemos nuestra confianza en Cristo para ser salvos, sino que también tenemos en Cristo nuestro mayor ejemplo, el ejemplo supremo de fe. Cristo, en su estado de humillación, en medio de todas las aflicciones que Él pasó como varón de dolores, todo eso, hermanos, en todo eso vemos la fe del Señor, que Él siempre se encomendó al cuidado y a la protección del Padre. Y la confesión, hermanos, hace eco a Hebreos capítulo 12. Si me acompañan ahí, hermanos, por favor. Y aquí vamos a ver por qué afirma este párrafo de la confesión que aún esta fe, aun cuando esté en su menor grado, va a ser una fe que va a encontrar la victoria siempre. Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí la palabra griega traducida como autor es la palabra archegos, que se traduce mejor como precursor o pionero. Aquí describe, hermanos, a alguien que va delante de todos, que va abriendo el camino, que va quitando los obstáculos, que es el pionero, el que va adelante dando ejemplo. Así el Señor es el autor de la fe, es el que nos muestra el ejemplo de fe, cómo debemos nosotros poner nuestra confianza en Dios. Él es el autor. Pero la palabra consumador, teleiotes en griego, significa perfeccionador. Y esta palabra, hermanos, tiene la idea de alguien que lleva a cabo algo hasta terminarlo a la perfección. Así que Cristo, hermanos, es el autor, el ejemplo supremo de fe, y a la vez, hermanos, es el que va a preservar y va a perfeccionar nuestra fe hasta su terminación perfecta. Y por eso dice nuestra confesión que nuestra fe, aún en su menor grado, es una fe que siempre va a obtener la victoria. Porque no depende de nosotros, hermanos, depende de aquel que es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Él siempre nos va a sostener y nos va a preservar. La buena obra que Él comenzó, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amigo que estás
sin Cristo. Este capítulo 14 nos enseña qué es la fe, pero sobre todo lo que nos ha enseñado es en dónde debe estar puesta nuestra fe, en dónde debemos descansar, qué es lo que debemos de creer. Y la Escritura nos dice, amigo, que la única esperanza que tiene el hombre para que sus pecados sean perdonados, que la única esperanza que tiene el hombre para poder ser reconciliados con Dios es el Señor Jesucristo, su persona y su obra. Y es ahí, amigo, en donde debes descansar completamente. No solo creer, no solo afirmar lo que dice el Evangelio, sino abrazarlo y descansar en ello. Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y la Biblia, amigo, te llama a ti y te llama el día de hoy a que tú creas esto, a que te arrepientas de tus pecados y pongas tu confianza en la única esperanza que tiene el hombre, en Jesucristo. Solo Él puede darte el perdón de todos tus pecados, solo Él puede darte la vida eterna, solo Él te puede reconciliar con Dios. Aun cuando tu fe sea muy pequeña, si está puesta en Cristo, tu fe va a prevalecer y tu fe jamás será avergonzada, amigo. Descansa en el Señor Jesucristo. Hoy mismo puede ser el día de tu salvación. Deja de mirarte a ti. Sé como Abraham, que no se miró a él, que no miró las circunstancias, sino que descansó en la promesa de Dios, descansó en su palabra. Y así tú descansa, amigo, en que el Señor Jesucristo llama a los que están trabajados y cansados a que descansen en Él, a que vengan a Él. El Señor Jesucristo dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Descansa en eso. Su obra es perfecta y es completa, no hay nada más que añadir. Ve a Él en arrepentimiento y fe y hoy tendrás el perdón de todos tus pecados y la vida eterna. Y hermanos, este capítulo 14 también tiene una aplicación para todos nosotros. Y la aplicación es, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Cómo va a ser nuestra fe fortalecida? ¿Cómo vamos a lograr tener cada vez una mayor seguridad de nuestra fe, de nuestra salvación? Poniendo nuestros ojos en Cristo, manteniendo nuestra mirada en aquel que es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Si mantenemos nuestra mirada ahí, hermanos, si mantenemos nuestra mirada en lo que está escrito y no en nuestra debilidad, no en las circunstancias adversas que están a nuestro alrededor, nuestra fe va a ir en aumento. Nuestra fe cada vez va a estar más fuerte y más segura porque descansa en nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, dicho esto, vamos a orar para que el Señor nos ayude a poder aplicar esta palabra a nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos terminar este capítulo 14 de la fe salvadora. Gracias, Señor, porque ha sido de gran ánimo, Señor, el recordar que tú nos has dado por gracia esa fe preciosa, Señor, que es igual a la de los apóstoles de la misma naturaleza, y que aún, Señor, cuando nuestra fe es débil, puede estar siempre segura sabiendo que descansa en el Señor Jesucristo. Señor, te rogamos que nos ayudes a poder fortalecernos en fe, Señor, a no descuidar los medios de gracia que nos has dado para ello, a que a través de tu palabra, Señor, a través de los sacramentos, a través de nuestros tiempos devocionales, a través de la meditación, del estudio de tu palabra, Señor, nuestra fe sea fortalecida, nuestra seguridad aumente, Señor, y nos puedas utilizar de mejor manera para el avance de tu reino. Ayúdanos, Señor,
con esa confianza, Padre, de que Cristo intercede por nosotros, como lo hizo con Pedro, diciendo que iba a interceder, que iba a orar para que su fe no faltara. Así, Señor, descansamos en ese perfecto sacerdote que intercede por nosotros para que nuestra fe no falte. Te pedimos, Señor, por los que están sin Cristo, que obre, Señor, esa fe salvadora que solo tú puedes dar, que ellos puedan poner su confianza en Cristo, su única esperanza, Señor, y que todo redunde para la alabanza de tu gloria, Señor. Gracias te damos, Padre, por permitirnos terminar este estudio en Cristo Jesús. Amén.